día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia en el incidente 93, el expediente 4-2017. Y que el debate, doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señor asistente de audiencia, de cuenta de concurrencia virtual de las partes procesales. Sí, señor magistrado, muy buenos días, señor presidente, señores jueces superiores y partes procesales concurrentes para la presente audiencia. Se da cuenta que para la fecha contamos de parte de la Procuraduría Pública, la doctora Miluska Zulema Díaz Montes, asimismo la defensa técnica de Javier Soto Nadal, en esta ocasión el doctor Aarón Alemán Yactayo. Asimismo, señor director de debates, precisar que hay un escrito de parte de la defensa técnica ofreciendo medios probatorios con fecha 16/04 del 2024. Es todo por dar cuenta, señor director de debate. Muchas gracias. Primero vamos a verificar si están conformes con los datos de acreditación y nos escuchan correctamente. Actor civil. Conforme, doctor. Muchas gracias. La defensa del investigador Soto Nadal. Conforme, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Se ha presentado un escrito. Señor abogado, ¿lo va a utilizar en este recurso de impugnación? Sí, señor magistrado. Bueno, entonces que se corra traslada al Ministerio Público o bueno, al actor civil mientras verificamos el recurso. Bien, es materia de impugnación la resolución número 1 de fecha 23 de agosto de 2023 que declaró fundada la solicitud del actor civil respecto de una medida cautelar de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre las acciones y derechos que tenía el investigado Soto Nadal sobre los bienes muebles identificados en la resolución. A ver, señora abogada, ¿va a mantener el recurso de impugnación? Sí, señor magistrado. Bien. El agravio que usted ha sustentado, por un lado, indica de que la conducta es atípica de su patrocinado y por otro lado, de que no existe una motivación adecuada en la resolución venida en grado. O sea, va a tener 7 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Perfecto, muchísimas gracias, señor magistrado. Me avisa para poder comenzar. Sí, adelante. Ya, excelente, doctores. En realidad, señor magistrado, nosotros interponemos nuestro recurso de apelación sustentado en 3 grandes premisas que a continuación voy a exponer. El primero de ellos, señor magistrado, es que lógicamente tenemos que tener en cuenta, en el caso en particular, a quién estamos justamente llevando a cabo este requerimiento de embargo en forma de inscripción e inhibición. Estamos hablando de una persona a mayor de edad, adulta mayor de 83 años, que actualmente, y por eso era la importancia de que ustedes lo pongan en relieve, que actualmente tiene lamentablemente una enfermedad terminal de cáncer y que esto, lógicamente, señores magistrados, le involucra el gasto, tiempo y recursos que, lógicamente, abarcan entre promedio $10,000 y actualmente él... Perdón, señor abogado, que le corte, pero aquí lo que se está verificando es la resolución número 1 por el cual el juez de primera instancia ha revisado un requerimiento de embargo en base a los elementos de convicción que se han presentado en ese momento por parte del actor civil. Y usted tiene un agravio muy específico, que no hay fomos delicti comissi. Entonces, aparte de las circunstancias personales que puedan haber sucedido, lo que nos lleva a cabo el día de hoy, nos reúne el día de hoy, es verificar si la resolución que ha sido emitida por el juez de primera instancia es correcta o no en base al requerimiento efectuado por el actor civil y los elementos de convicción presentados por el actor civil. ¿Correcto? Así que continuemos. Sí, justamente, señor magistrado, es así que la obligación de todo magistrado, todo juez, y al menos en nuestro estado, a partir de un tratado internacional que precisamente involucra a personas adultas mayores de edad y sobre todo la ley 3490, que es de la ley de persona adulta mayor, establece que los magistrados, los jueces en concreto, tengan en cuenta ante una vía, sobre todo de índole penal, precisamente su edad y las condiciones particulares que rodean su caso en concreto. Y esto ha obviado lamentablemente a la judicatura de primer grado. Y por eso esto es tan importante que lo traemos a colación para que ustedes puedan suplir este análisis que no ha llevado a cabo la judicatura para efectos, lógicamente, de completar su análisis y pueda resolver de acuerdo a un criterio de proporcionalidad que amerita esta medida, en este caso, de embargo en forma de inscripción e inhibición. ¿Por qué, señor magistrados? Porque esta medida ya no se lleva a cabo contra bienes inmuebles, sino se lleva sobre bienes muebles y en particular a 2 vehículos. Y señores magistrados, como son 2 vehículos, ustedes comprenderán que no es el mismo sentido o análisis que se tiene que llevar a cabo con respecto a bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles, traspasados los años... Disculpe que corte, señor abogado, por segunda vez.
le reitero, reconduzca su argumentación a los agravios presentados en su escrito de apelación. Y son dos. Uno, Fomus Delicti Comissi, y dos, motivación. No ha a usted presentado un agravio distinto a esos dos, y solamente tienen una cara su recurso de apelación estableciendo estos dos agravios. Así que, por favor, centrémonos en los agravios que ustedes han presentado por escrito y no incorporemos nuevos agravios que no le vamos a resolver. El recurso de apelación es por escrito. Bien, señor abogado, continúe. Sí, señor magistrado, como hacía argumentación al respecto, nosotros basamos nuestra pretensión de apelación justamente una debida motivación en la proporcionalidad de esta imposición de estos dos bienes que en este caso en concreto se le han impuesto a mi patrocinado, que son dos bienes, en este caso vehículos en concreto, y que tienen la suma o ascienden a la cifra de 60.539.90 soles. ¿Y por qué hago referencia a ellos, señor magistrado? ¿Por qué no hay una proporcionalidad, no hay una razonabilidad, una función lógica de esta medida? Porque estos bienes muebles, traspasados los años, se van a desvalorizar. Y por eso que hacía referencia que no es lo mismo el análisis que se lleva a cabo bajo los bienes inmuebles que pasados los años más bien se valorizan y tendrían una justificación, una razonabilidad, una proporcionalidad en sí misma para su imposición. Acá ocurre todo lo opuesto. Señores magistrados, los bienes muebles, en este caso los vehículos, traspasados los años pierden su valor. Es decir, si el día de hoy costaban 1.000 soles, después de 5 o 10 años, como actualmente se viene investigando este caso, seguramente el valor va a llevar a cabo solamente un 10% de ese valor. Y ahora, acá viene la ligación respecto a esta proporcionalidad que no ha justificado debidamente este magistrado en primer grado. ¿Por qué? Porque la proporcional involucra tener el caso en concreto, y parte del caso en concreto es saber quién justamente es el que va a recaer, sobre quién va a recaer su limitación de su derecho fundamental a la propiedad y la posición de la misma. ¿Y por qué hago referencia a ello, señor magistrado? No podemos hacer esquivos a la condición personal en mi patrocinado. Señor abogado, por tercera vez, exijo que reconduzca su alocución a sus agravios. Sus agravios están consignados en la página 1, 2, en la tercera página de su escrito, que solo tiene 4. Su tercera página están establecidos agravios, son 2. Muy concreto, Fomus Delicti Comissi, que todavía no nos dice nada, y de motivación aparente respecto a delito de colusión, no respecto a la proporcionalidad, no respecto a la aplicación de la ley de adulto mayor, no respecto de todo lo que usted está indicando el día de hoy. Entonces, reconduzca su argumentación el día de hoy a los agravios que se consignaron por escrito. Y si le cuento, no son más de 20 líneas. Así que, por favor, sí, señor, sobre eso tenemos que verificar. Lo que estoy haciendo referencia es complementar mi análisis correspondiente a mi sí, de apelación. Se puede complementar, señor abogado, pero primero es su agravio. Su agravio es Fomus Delicti Comissi y falta de debida motivación sobre Fomus Delicti Comissi. Muy puntual, vayamos a soltar los principales. Como hacía referencia en el escrito, y obviamente no solamente me limito a ello, sino también incorporo el hecho de la condición personal de mi patrocinado, lo que hacía referencia, el agravio particular, es que no habría una evidencia correspondiente a la imputación específica que tendría que tener mi patrocinado para una vinculación delictiva que dé la apariencia, lógicamente, de la misma, que justifique a su vez una imposición de una medida real, como en este caso se está llevando a cabo respecto a sus dos bienes muebles. Y a partir de ello hacemos referencia porque justamente la Procuraduría al momento de hacer su solicitud, en la descripción y valor probatorio descrito por justamente este magistrado, en el fundamento 10º de la resolución impugnada, estas solo podrían ser consideradas en sí mismas como meras contravenciones administrativas, pero que no dan cuenta que estas correspondan o formen parte de un pacto colusorio entre las partes que sí habrían llevado a cabo la misma, como podrían ser, por ejemplo, a partir de los elementos de investigaciones recabados, Alejandro Toledo Manrique y la empresa Odebrecht, como así lo establece inclusive el propio testigo Jorge Enrique Si No Es Barata, quien vale precisar que en ningún momento ha señalado o ha indicado que mi patrocinado, Martín Sotanal, esté vinculado con respecto a esta pretensión de colusión. Y así como tampoco ninguna otra parte de la presente investigación, razón por la cual la suscripción y la emisión del decreto supremo número 22/2005F resulta ser finalmente un acto inocuo, neutral, dentro de la imputación fiscal y que evidentemente no podría justificar a su vez una imposición de una medida real. En virtud a ello, señor magistrados, es evidente que en la presente causa se enerva la presunción de Fomus Delicti Comissi,
puesto que no se concurre en los presupuestos de delito de colusión agravada ni de ningún otro, por lo cual se hayan sustentado la hora impugnada para trabar embargo en forma de inscripción e inhibición en contra de mi patrocinado, motivo por el cual esta adolece de una motivación acorde a ley, derecho y justicia, máxime si es que precisamente no se ha obviado o no se tiene presente en este análisis, llevándose a cabo una debida motivación aparente, al menos en nuestro punto de vista, al momento de incluir únicamente el listado de elementos de convicción sin advertir precisamente, a consecuencia de esta deficiencia, que incluso de estos documentos o este listado de documentos se corrobora la manifiesta desvinculación de los hechos de mi patrocinado. Y en definitiva, señor magistrado, al estar presente una causal de procedencia para imponer una medida coercitiva real como la inscripción de embargo en forma de inscripción e inhibición, tal como lo dispuso la hora impugnada, corresponde sea revocada la misma y por consiguiente se ordene a SUNAR destrabar el embargo en forma de inscripción e inhibición sobre las propiedades de mi patrocinado. Y acá culmino, señor magistrado. No quiero dejar de solayar que el caso en particular tiene que involucrar específicamente la edad de mi patrocinado, y no porque lo diga yo, señor magistrado, sino porque es un mandato obligativo por la ley número 3490, que es la ley de personas adulto mayor, y principalmente por el artículo 31 de un tratado internacional en materia de derechos humanos que involucra precisamente a los adultos mayores, que nuestro Estado peruano lo ha suscrito el año 2021, y por tanto es vinculante para todas las resoluciones, y que obviamente ustedes, bajo el principio iura non licuria, tienen que lógicamente vincularse también respecto a las mismas o apartarse, pero respecto lógicamente a una debida motivación. Y la convención que hago referencia es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 31, el cual señala lo siguiente: los estados partes se comprometen, se obligan a asegurar que la persona mayor, como en este caso, que tiene 83 años, tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante la adoptación de ajustes en el procedimiento en todos los procesos judiciales, máxime cuando es un ámbito penal. Toda vez que la salud del señor Javier Sota Nadal actualmente se ha agravado, tiene cáncer terminal, y aún así no se tiene una sentencia definitiva, ni tampoco en la sentencia, en la resolución ahora impugnada se ha hecho algún tipo de desnivel o algún tipo de análisis diferenciado con relación a su edad, a su estado de salud, y por supuesto también tomando en cuenta que ya a la fecha han pasado casi una década desde que se está investigando. Y como todavía nos encontramos en una etapa de formalización de la investigación preparatoria, señores magistrados, lamentablemente lo que nosotros como defensa técnica advertimos es que van a pasar otros 10 años para poder recién tener una sentencia definitiva, cuando muy probablemente nuestro patrocinado ni siquiera... Y eso es etapa, señor abogado, del recurso impugnatorio, que es embargo. Estamos en un embargo, señor abogado. Señor magistrado. Y con esto termino. ¿Por qué también indicamos que no hay una proporcionalidad respecto a este embargo de forma de inscripción y también en forma de inhibición? Porque la Procuraduría ya solicitó, señor magistrado, si ustedes lo recordarán, ustedes mismos lo resolvieron, un embargo en forma de inscripción e inhibición sobre la totalidad de sus propiedades inmuebles, en la partida 1169-8006, en la 1190-8009, 1169-8090 y la 41-536-628 en el expediente 04-2007, en cuaderno número 90, y que claramente involucra a todas las propiedades en la alícuota que le corresponde a mi patrocinado Javier Sota Nadal, con lo cual ya resulta exacerbado, desproporcionado, bajo la cuota que él tendría que pagar según la Procuraduría, y que acá termina, señores magistrados. Según la Procuraduría, serían 779 millones que tendrían que pagar los investigados. Sí, que hemos lógicamente escuchado, señor abogado, y son temas que no están en su recurso de apelación por escrito. Actor civil tiene la palabra por espacio de 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, señor presidente. Primero, indicar que esta Procuraduría actúa de acuerdo al artículo 104 y 107 del Código Procesal Penal, que nos legitima para realizar las acciones pertinentes a fin de salvaguardar una futura reparación civil, que tiene conocimiento en este incidente de medida cautelar, que es un monto de 389.941.679 por daño patrimonial. Por ello, en este caso hay 31 investigados, los cuales deberían de pagar solidariamente en un eventual pago de reparación civil. En ese sentido, señor magistrado, es que nosotros hemos cumplido los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal 302, 303 y 310, como también en el artículo 642 y 656 del Código Procesal. Señorita abogada, no estamos en audiencia de primera instancia. Tiene que dirigirse a los agravios para hacer más rápido esta audiencia. Los agravios son muy puntuales.
Sí, Sobre eso, señor magistrado, como en la resolución y el petitorio que él ha tenido dice que no está debidamente motivada y la resolución venida en grado del 23 de agosto para esta Procuraduría está debidamente motivada como lo exige la Constitución Política del Perú y el Tribunal Constitucional. Asimismo, como usted ha indicado, el petitorio de este agravio que menciona el colega presente indica el fundus litis. Pues debemos recordar que este es un incidente de medida cautelar, bien es cierto, de 2 bienes inmuebles. Volvemos a incidir de que es para sobrecautelar el futuro monte de la reparación civil. En este caso, las medidas de carácter real no se necesita el cumplimiento el cumplimiento de la verosimilitud del derecho invocado. Es la apariencia, por lo tanto, para cumplir este requisito de la verosimilitud, nosotros hemos cogido los elementos de convicción establecidos por la Fiscalía, los cuales han servido de la motivación en el punto número 10 de la resolución venida en grado para que resuelva a favor de esa Procuraduría. Por esas consideraciones, nosotros solicitamos que se confirme esta resolución. No somos ajenos a lo que nos ha mencionado en principio por derecho y humanidad. Sin embargo, eso no se está discutiendo en el presente incidente ni en el incidente principal. Por ello, nosotros solicitamos que se confirme la resolución venida en grado, señor magistrado. Bien, a ver. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos. Sí, señor magistrado, recojo lo último que ha advertido la Procuraduría. Justamente tanto es así que no se ha tomado en cuenta este criterio personal de mi patrocinado, que no obra en las resoluciones de ninguna oportunidad. Y precisamente es que nosotros interponemos este recurso de apelación porque consideramos que la sola emisión de este decreto supremo resulta ser un acto inocuo, neutral de las propias funciones y el ejercicio profesional que lleva a cabo mi patrocinado. Y si en caso no lo fuese, tendría que la Fiscalía haberlo demostrado para poder obviamente tener algún tipo de incidencia delictiva. Sin embargo, señor magistrados, nos ubicamos luego de 10 años y todavía no hay una acusación. Todavía estamos en formalización de investigación preparatoria y que muy probablemente por lo que vamos a incidir en todos los casos que participamos también, en lo cual interviene esta Fiscalía en concreto y la Procuraduría, normalmente los casos luego de formalizarse se demoran entre 6 a 10 años. Señor magistrado, no podemos esperar justamente este tiempo porque nuestro patrocinado tiene 83 años, magistrado, y lógicamente con un cáncer terminal Bien, no le va a como le reitero, señor abogado, estamos en una acción civil, netamente civil, que todavía puede trascender los efectos de su patrocinado. Por supuesto, nuevamente acá incido, señor magistrado, y muy respetuosamente hago referencia que es una obligación del Estado peruano, incluye a la Fiscalía, incluye a la Procuraduría. Eso ya nos indicó, sobre lo que ha indicado el actor civil, muy concretamente, 1 minuto para concluir. Nuevamente, no ha dicho nada la señorita Procuradora respecto justamente a nuestro agravio, que es que no hay una debida motivación respecto al decreto supremo al momento de verse emitido por nuestro patrocinado. Señor abogado, eso no está en su escrito de apelación, por eso le digo. Usted tiene que ceñirse a la ley. Acá lo estoy viendo en el escrito presentado. Tal cual lo estoy señalando. El decreto supremo. A ver, señor magistrado, se lo comparto porque justamente lo estoy haciendo referencia al respecto a la misma. Es en el punto número 6, fundamentación fáctica y jurídica de la apelación, y hago referencia que el solo hecho de emitir un decreto supremo, el 22-2005-F, resulta ser un acto inocuo dentro de la imputación fiscal, y que tanto es así que es inocuo, que a la fecha la Fiscalía no tiene posible una acusación por patrocinado. Correcto, ese es el espíritu de su atipicidad. Bien. Actor civil, 2 minutos. Doctor, solo que indicar de que nosotros consideramos que la resolución venida en grado está debidamente motivada con todos los requisitos exigidos supletoriamente por el Código Procesal Civil. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer pocas preguntas al respecto para poder concluir con esta audiencia. Señor abogado, dentro de su primer agravio principal a que le ha dado mayor énfasis en su escrito de apelación es el argumento de atipicidad, que la conducta de su patrocinado es atípica. Le pregunto, ¿ya tiene una resolución que declara que la conducta de su patrocinado es atípica? No, señor magistrado, porque precisamente cuando interpusimos el recurso de excepción y procedencia de acción nos dijeron que el hecho de valorar un decreto supremo es más bien una valoración probatoria que tiene que llevar a cabo en un juicio oral. Es decir, nos están diciendo que esperemos otros 10 años para que tengamos una respuesta sobre el fondo, si mi patrocinado con su acción es delictiva o no. Bien, bien. Ya, entonces, si han interpuesto y le han rechazado entonces su excepción. Sí, señor magistrado. Bien, correcto. Lo segundo, el embargo que se ha dictado es en forma de inscripción e inhibición. No le quita la posesión a su patrocinado de estos bienes. Entonces, ¿cuál es el agravio
tangible, objetivo que podría generar este tipo de medidas sobre su patrocinado. Muchísimas gracias por la pregunta, señor magistrado. Acá me da pie a precisamente advertir la problemática que atraviesa día a día nuestro patrocinado. Nuestro patrocinado gasta en su tratamiento quirúrgico por el cáncer que tiene terminal $10,000, señor magistrado, cada 6 meses. Y ya sus ahorros de vida, porque no tiene una pensión de jubilación que ascienda más de $5,000, $10,000, solamente asciende a 2.500 soles, no le alcanza. Y parte justamente de lo que no le alcanza y para tener la expectativa de seguir viviendo, tener una salud digna, es que tiene la posibilidad de vender su patrimonio, que en este caso serían sus 2 vehículos. ¿Por qué? Porque le hacía referencia al inicio. Los vehículos, mientras conforme pasa el tiempo, se devalúan. Es decir, si cuando ya lo quiera vender después de 10 años, tal vez ya no cueste $10,000, sino tal vez cueste $500. Con lo cual, lógicamente, su agravio, ¿en qué consiste? En que no puede él tener un pago para llevar a cabo su tratamiento de rehabilitación hacia el cáncer que tiene, que justamente hemos presentado como medio operatorio útil, pertinente y conducente para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y resolver conforme a ley, derecho y justicia, señor magistrado. Bien, ahora le pregunto, ¿en qué incumple el magistrado la ley del alto mayor cuando ordena una medida cautelar de embargo en forma de inscripción? ¿Se puede decir incumplimiento a esta ley o a esta convención internacional? Señor magistrado, tanto es así que justamente lo quebranta y colisiona que ni siquiera le hace mención, ni siquiera toma en consideración que mi patrocinado tiene 83 años y con un cáncer terminal. Y este convenio, que hago referencia a un convenio interamericano, hace alusión a que en estos casos, cuando una persona tiene más de 60 años, tiene que tomarse una diferenciación con respecto a los otros investigados menores de 60 años. Y esto no ha ocurrido. Pero, señor abogado, por eso ya conocemos la ley, conocemos el convenio y lo hemos aplicado en esta sala. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es el efecto concreto de aplicar ese convenio en una medida cautelar de embargo en forma de inscripción? Señor magistrado, si justamente hubiera tomado en cuenta esta ley y este convenio, tendría que tomar en consideración 2 aspectos sustanciales. El primero, que mi patrocinado está con cáncer, tiene 83 años, no tiene una pensión y ni posibilidad de seguir trabajando para generar más riquezas y por tanto solamente dispone de su patrimonio, es decir, de sus ahorros y de sus bienes que ha construido a lo largo de sus 83 años de vida. Y el segundo, que justamente como no ha podido ser advertido su condición particular, mi patrocinado tampoco ha podido llevar a cabo este despliegue. Y más aún, señor magistrado, ya teniendo 5 bienes inmuebles embargados en forma de inscripción y también en forma de inhibición, resulta desproporcional, arbitraria, en consideración a la cuota que él tendría que pagar en el proceso incidental de este caso, señor magistrado. Es así que es el agravio que nosotros fundamentamos al debido proceso, al acceso a la justicia efectiva y eficaz, que es un estándar internacional y convencional. Claro, señor Vallejo, ya lo entendimos, muy bien, pero no tiene que salir de los esquemas de su recurso de apelación. A ver, señorita abogada del actor civil, ¿qué tiene que indicar a las respuestas dadas por la defensa? Uno, que el magistrado no puede actuar de oficio, sabiendo la enfermedad de este investigado. Lamentamos mucho, pero no podríamos indicar. Sería una resolución, esta pretita, que vendría en nulidad más adelante. Eso es todo, señor magistrado. Bien, y sobre el cuestionamiento de la proporcionalidad, que ustedes ya han embargado otros bienes y en una segunda rueda de embargo se están embargando nuevamente bienes muebles del señor Sotanaral, que tiene que indicar al respecto. La ley no nos impone un límite para embargar los bienes. Hay investigados que no tienen bienes y nosotros estamos sobrecautelando el futuro monto de reparación civil, señor magistrado. Okay, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Tampoco voy a formular preguntas. Gracias, doctor. Bien. Muchas gracias. De esa forma hemos concluido el día de hoy. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida y notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Bien, buen día con todos. Hemos concluido. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.